El cielo estaba limpio, sin nubes. El ambiente sereno. Era uno de aquellos días en que todo parecía demasiado tranquilo, hasta que algo extraño ocurrió. Un hombre, fiel toda su vida, se arrodilla para orar, pero no siente nada, ninguna respuesta, ninguna dirección, ni siquiera una impresión en el corazón. El silencio era tan espeso que parecía gritar. ¿Por qué Dios, tan presente en otros tiempos, ahora estaba mudo? Esa sensación tan desconcertante como dolorosa ya ha alcanzado a personas de fe a lo largo de la historia, desde reyes, profetas y hasta el propio Hijo de Dios. Pero, ¿qué está realmente sucediendo cuando el cielo se calla? Hay momentos en el caminar de la fe en que el silencio de Dios resuena más fuerte que cualquier clamor. No se trata de una ausencia física, sino de una sensación tan profunda de vacío que hasta la oración parece golpear el techo y volver. Es en estos instantes que muchos se preguntan si han sido olvidados, o peor, rechazados. El corazón busca respuestas, pero los cielos permanecen callados. Este silencio divino no es nuevo. El salmista lo expresó con angustia al decir: ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Un clamor registrado en Salmos, capítulo 13, versículo 1, que revela cuánto la ausencia percibida de Dios puede desestabilizar hasta los más devotos. No se trata de falta de fe, sino de un dolor real y legítimo, nacido del deseo intenso de sentirse nuevamente acogido por el Creador. Cuando esta sensación se instala, el primer impulso es investigar si hubo algún error personal, algún desvío oculto, alguna oración mal hecha. Pero muchas veces, este vacío surge incluso cuando todo parece estar siendo hecho correctamente. Es como si el cielo decidiera observar en silencio, esperando algo que aún no comprendemos. La ausencia percibida de Dios no apunta necesariamente a un problema espiritual, sino que puede ser el suelo donde Él planta lecciones profundas. El silencio puede ser, paradójicamente, un tipo de lenguaje celestial, una manera divina de enseñarnos a confiar sin ver, a amar sin sentir, a creer sin oír. Este sentimiento de abandono espiritual, sin embargo, tiene un efecto colateral poderoso. Expone la fragilidad del alma. Cuando ya no sentimos la presencia divina como antes, nos damos cuenta de cuánto nos apoyábamos en la sensación y no en la esencia. Es ahí que muchos caen en la trampa de buscar sustitutos, eventos, emociones, líderes, experiencias intensas, en un intento desesperado de llenar el espacio que, en realidad, solo el propio Dios puede ocupar. Esta búsqueda, muchas veces frenética, revela cuán fácil es confundir la presencia con la performance espiritual. El silencio de Dios, en este contexto, termina funcionando como un espejo que nos revela dónde está realmente nuestra confianza. Sin embargo, es necesario discernir que hay sabiduría en el cielo callado. El silencio no es desatención ni desdén. Dios sigue siendo soberano, aunque no hable. Como un padre que observa al hijo dar los primeros pasos sin sujetarlo todo el tiempo, Él sabe que hay momentos en que su aparente ausencia es, en realidad, una expresión de confianza en nuestro viaje. El silencio de Dios nos entrena para la madurez espiritual, enseñándonos a permanecer firmes, incluso cuando las emociones fallan. Él nos invita a conocer su carácter más allá de lo que sentimos, guiándonos a una fe más sólida, basada en quién Él es, y no en lo que Él hace por nosotros en el momento. Por fin, este silencio puede ser el preludio de una manifestación aún más profunda. Muchos que han atravesado este valle espiritual relatan que, después del silencio, encontraron una dimensión más pura de la fe. El mismo Dios, cuando elige el silencio, no está distante, está preparando terreno. Si el alma puede soportar esta ausencia aparente, descubrirá que muchas veces es allí donde Él más trabaja.
cuando no sentimos nada, pero seguimos creyendo, cuando la oración parece vacía, pero aún así se hace. Porque en esos momentos el cielo puede parecer mudo, pero el corazón de Dios jamás dejó de escuchar. Job conocía bien el sabor del silencio de Dios. Su relato, encontrado en detalles en el libro de Job, capítulo 2, del versículo 7 al 10, muestra a un hombre íntegro, temeroso de Dios, súbitamente inmerso en pérdidas, dolores y soledad. Lo que hace que su experiencia sea aún más perturbadora es el hecho de que todo le ocurrió sin un motivo aparente. Él no tenía pecado oculto, no se había desviado. Aún así, perdió hijos, riquezas, salud y prestigio, y en medio del sufrimiento, el cielo parecía distante. Dios, que siempre había estado presente, ahora guardaba silencio, y en ese silencio, Job se enfrentaba no solo al dolor del cuerpo, sino a la inquietud del alma, porque el justo estaba siendo probado. La ausencia de respuestas fue tan insoportable como las llagas en su cuerpo. Sus amigos, en lugar de consuelo, trajeron acusaciones disfrazadas de consejos. Para ellos, el sufrimiento de Job solo podía ser consecuencia de algún pecado. Pero Job sabía que no era ese el caso. Aún así, por no escuchar la voz de Dios, comenzó a cuestionar no solo la justicia divina, sino su propia existencia. El gran dolor de Job no era solo la pérdida material, sino el aparente distanciamiento de Dios, aquel a quien servía con integridad. El silencio divino comenzó a presionar su mente y su espíritu, revelando un alma que, aunque fiel, también era profundamente humana. Pero algo extraordinario estaba ocurriendo tras bambalinas. Mientras Job cuestionaba, Dios observaba. El cielo en silencio no significaba indiferencia, sino prueba. Una prueba que involucraba confianza, resistencia y fe, incluso en la oscuridad. El silencio de Dios, en ese contexto, no era castigo, sino escenario para un drama espiritual donde la fidelidad de un hombre sería testimonio ante el mundo espiritual. Y mientras Job no sabía nada de esto, cada lágrima suya era vista por un Dios que, aunque callado, permanecía presente. La ausencia de palabras divinas no significaba la ausencia de amor, sino una prueba de cuánto ese amor confiaba en la integridad de aquel siervo. La belleza de esta historia se revela en el desenlace. Cuando Dios finalmente rompe el silencio, Él no explica, Él revela, no responde a las preguntas de Job, sino que muestra su grandeza, su dominio, su sabiduría. Y ante esta manifestación, Job se calla. No necesita más respuestas, porque ahora comprende algo mayor. El silencio de Dios no fue negligencia, sino parte de un plan que trasciende la comprensión humana. La ausencia de explicación fue, en realidad, una construcción de revelación. Job se da cuenta que la fe verdadera no se basa en las respuestas recibidas, sino en la confianza de que Dios sigue siendo soberano, incluso cuando todo parece fuera de control. El silencio en la vida de Job apunta a una de las lecciones más grandes de la fe. Dios no necesita justificar sus caminos. Su ausencia aparente es muchas veces el laboratorio del alma, donde la fe se refina, la arrogancia se quiebra y la humildad se fortalece. Y al final, Dios, que estuvo callado tanto tiempo, restaura todas las cosas, porque el silencio de Dios nunca es eterno. Tiene un inicio, medio y propósito, y cuando Él habla, transforma no solo la situación, sino también el corazón de quien esperó. David, el hombre según el corazón de Dios, vivió momentos intensos de abandono espiritual. En diversos salmos, su clamor expone un alma sedienta por una presencia divina que parecía haberse retirado. En el Salmo capítulo 22, versículo 1, David clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras
más tarde repetidas por Jesús en la cruz, brotaron de un lugar de angustia tan profunda que hasta el rey más amado de Israel se sintió desamparado. Lo que impresiona es que este sentimiento no surgió en un momento de pecado, sino en medio de persecuciones y pruebas, cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse, y la única voz que David ansiaba oír permanecía en silencio. La trayectoria espiritual de David fue marcada por altos y bajos emocionales que muchos creyentes modernos reconocen. Lo que hace que su experiencia sea tan rica es la honestidad con la que expresaba su dolor. No fingía fe cuando el alma estaba abatida. En los momentos en que Dios parecía ausente, no escondía el desespero, sino que lo transformaba en poesía, oración y canción. Sus salmos nos enseñan que el silencio de Dios no debe llevarnos al alejamiento, sino a la expresión sincera de lo que sentimos. David nos muestra que es posible ser íntimo de Dios incluso cuando no se siente nada, y que el desahogo espiritual es, en sí, una forma de comunión. Los desiertos que David enfrentó no fueron solo geográficos, sino emocionales. Hubo días en que se escondió en cuevas, huyendo de enemigos, sintiéndose olvidado incluso por aquellos que un día lo exaltaron. Fue en esos ambientes áridos que su fe fue pulida. La ausencia percibida de Dios lo llevó a buscar con más profundidad, a depender menos de su propia fuerza y a confiar en que, incluso sin oír, el Señor aún estaba allí. El desierto no fue el fin de su historia, sino el escenario de su crecimiento. El silencio de Dios, en esos momentos, construyó un David más maduro, más sensible y más consciente de su pequeñez ante la grandeza divina. Curiosamente, cuanto más David se sentía solo, más escribía sobre la fidelidad de Dios. Sus salmos son paradójicos, llenos de dolor, pero repletos de esperanza. Incluso clamando por respuestas, exaltaba a aquel que parecía distante. Esto revela algo precioso, que la fe no depende de la emoción, sino de la decisión. David elegía confiar, incluso cuando todo decía lo contrario. Sabía por experiencia que el silencio de Dios no duraría para siempre. Y esa esperanza lo sostenía en los días en que no había música en su corazón, solo lamento. El legado espiritual de David está justo en este contraste. Un hombre frágil pero perseverante, abatido pero esperanzado. Su relación con Dios atravesó fases de silencio, de abandono sentido, de llanto escondido, pero en todas ellas él continuó buscando. Y al buscarlo, encontró no solo la presencia que le parecía ausente, sino un Dios que estaba todo el tiempo más cercano de lo que imaginaba. Porque en los desiertos del alma es donde Dios más se revela, no con ruido, sino con profundidad, no con explicaciones, sino con transformación. En el ápice del dolor y del sacrificio, Jesús expresó un clamor que ecoa a lo largo de los siglos con una fuerza incomparable. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras, registradas en Mateo capítulo 27, versículo 46, no revelan solo el sufrimiento físico del Mesías, sino una agonía espiritual profunda. El Hijo de Dios, en plena obediencia, soportando el peso del pecado de la humanidad, experimenta lo que parece ser una separación del Padre. Es un momento de silencio del cielo tan intenso que incluso el propio Cristo, que siempre vivió en comunión plena con Dios, se vio envuelto en oscuridad espiritual. Este desamparo sentido, aunque por breves instantes, carga un misterio que toca el corazón de todos los que alguna vez se sintieron abandonados. Al ser crucificado, Jesús asumió no solo la culpa, sino la consecuencia del pecado. Y una de esas consecuencias es justamente el distanciamiento de la presencia divina. En la cruz, Él cargó el abandono que debía ser nuestro
experimentando la ausencia para que nosotros tuviéramos acceso a la presencia eterna. El dolor de no escuchar la voz del Padre en ese momento reveló el precio del rescate. El silencio de Dios en ese escenario no fue desinterés, sino justicia que se estaba cumpliendo. Cristo fue hecho pecado por nosotros, como Pablo escribe en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y por esto, en ese momento, el Padre vuelve el rostro cumpliendo el plan de redención. No fue un silencio de rechazo al Hijo, sino de entrega por amor al mundo. El clamor de Jesús en la cruz también revela algo profundamente humano. Él no anuló su dolor, no espiritualizó su angustia, no evitó expresarla. Esto nos enseña que incluso el Hijo de Dios enfrentó momentos en que el dolor fue tan grande que la presencia del Padre parecía distante. Y si hasta Él pasó por esto, ¿por qué nosotros, seres humanos limitados, no pasaríamos? La diferencia está en el propósito. El silencio de Dios en el Calvario no fue un fin, sino un medio para un nuevo comienzo. La ausencia sentida por Jesús generó acceso, reconciliación y victoria. Fue en el silencio del Padre que el grito de la redención ganó voz. Además, el momento en que Jesús experimenta esta ausencia también apunta a un principio espiritual vital. Hay dolores que necesitan ser vividos en soledad, incluso estando en el centro de la voluntad de Dios. No siempre la obediencia garantiza consuelo inmediato. A veces requiere entrega absoluta, sin garantías emocionales. Cristo no descendió de la cruz al sentirse desamparado. Él permaneció. Y al perseverar, incluso en el silencio, completó la mayor obra jamás realizada. Esto nos desafía a continuar fieles, incluso cuando no oímos, no sentimos, no comprendemos. La cruz nos muestra que el silencio de Dios, en algunos momentos, es el sello final de una misión cumplida. El cielo puede haberse callado cuando Jesús clamó, pero 3 días después la piedra fue removida y la respuesta del Padre vino con poder y gloria. El desamparo no fue la última palabra, sino solo una pausa en la sinfonía de la redención. Y esta pausa, aunque dolorosa, fue necesaria para que hubiera reconciliación entre el Creador y sus criaturas. El silencio de Dios, en ese momento, no fue ausencia, fue sacrificio, fue propósito, fue amor en su expresión más pura. Hay un aspecto muchas veces negligenciado en los momentos en que Dios parece ausente. Ellos desnudan quién realmente somos. Cuando todo va bien, cuando se siente la presencia, cuando las oraciones son respondidas rápidamente, es fácil mantener una apariencia de espiritualidad. Pero es en la ausencia, cuando el cielo parece mudo, que se revelan las intenciones del corazón. Fue exactamente eso lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto. Después de la salida de Egipto, cuando Moisés subió al monte para encontrarse con Dios, el pueblo, sintiéndose abandonado, construyó un becerro de oro. Este episodio, narrado en Éxodo capítulo 32, versículo 1, muestra cómo la ausencia de dirección inmediata reveló la idolatría que aún habitaba en sus corazones. Cuando Dios parece distante, muchas veces es para mostrarnos cuánto aún dependemos de sentimientos, de líderes, de estructuras. La ausencia de Él, aunque dolorosa, es un espejo de nuestra verdadera fe. Es en ese silencio donde se mide cuánto estamos fundamentados en la verdad o solo en la emoción. Muchos se desesperan, otros se rebelan, y algunos intentan crear sus propios medios de satisfacción espiritual. Pero los que permanecen, incluso sin sentir, demuestran una fe que ha sido refinada. Es en este escenario que se percibe si nuestra adoración está enraizada en quién es Dios o solo en lo que Él hace por nosotros. Esta revelación no tiene como objetivo destruirnos, sino purificarnos.
Cuando percibimos nuestra dependencia excesiva de experiencias, somos invitados a un nuevo nivel de madurez espiritual. La ausencia de Dios, en ese sentido, es pedagógica. Desnuda nuestra religiosidad, desmantela nuestros ídolos, revela nuestras fragilidades, y cuando todo esto sale a la luz, se abre el camino para una relación más profunda con el Señor. Pero es un camino que exige humildad, arrepentimiento y coraje para mirar hacia adentro. El silencio de Dios es como un fuego refinador, quema lo superficial y expone lo verdadero. Es en la ausencia aparente donde se distinguen aquellos que buscan a Dios por quien Él es, de aquellos que lo siguen solo por interés. Y es exactamente por eso que el silencio de Dios, por incómodo que parezca, puede ser una bendición disfrazada. Nos obliga a madurar, a reflexionar, a realinear. La ausencia que revela no es castigo, es misericordia. Es una oportunidad de crecimiento, de sanación, de transformación. Es en este escenario donde muchos descubren la base frágil de la fe que han construido. Pero también es allí donde se puede comenzar de nuevo. La ausencia de Dios, cuando nos revela, no nos rechaza. Nos invita a una nueva conciencia espiritual. Y cuando aceptamos esta invitación, dejamos de buscar solo sentir a Dios y comenzamos a conocer verdaderamente su carácter. Porque más importante que sentir la presencia de Dios es saber que, incluso en silencio, Él sigue siendo el mismo. Fiel, justo y presente, aunque parezca estar ausente. Es común que, en los momentos en que Dios parece ausente, el sentimiento inmediato sea de abandono. El corazón humano, frágil por naturaleza, interpreta el silencio como ausencia y la ausencia como rechazo. Pero existe una diferencia profunda entre ser dejado de lado y ser preparado para algo más grande. La ausencia aparente de Dios puede, muchas veces, ser un escenario de entrenamiento espiritual. Un ejemplo claro de esto está en la vida de José de Egipto, que fue vendido por sus hermanos, olvidado en el calabozo y aún así se mantuvo fiel. Durante todo este proceso, relatado en Génesis capítulo 39, versículo 21, la presencia de Dios estaba con él, aunque no de forma visible o espectacular. José pasó años sin recibir una promesa renovada, sin una palabra directa, sin un alivio inmediato. Podría haber pensado que Dios lo había abandonado, pero en realidad cada etapa de silencio era un escalón en el proceso de madurez. La cárcel no fue rechazo, fue entrenamiento. El silencio de Dios fue el telón de fondo para la formación de un líder capaz de soportar el peso de gobernar una nación. Este patrón se repite en las Escrituras. Antes de la exaltación viene el vaciamiento. Antes de la respuesta viene el silencio. Antes de la manifestación viene el ocultamiento. Entender esta dinámica cambia completamente la perspectiva. Cuando Dios calla, Él no necesariamente se ausenta. Él puede estar moldeándonos. El alfarero, mientras trabaja en la arcilla, muchas veces lo hace en silencio, pero su mano está allí todo el tiempo. En el proceso de entrenamiento espiritual, el cielo callado no es una señal de que algo anda mal, sino de que algo se está construyendo. El problema es que, en nuestra inmadurez, queremos sensaciones rápidas y respuestas inmediatas. Sin embargo, Dios trabaja en ritmos diferentes, que moldean no solo nuestras circunstancias, sino nuestro carácter. La diferencia entre abandono y entrenamiento está en la permanencia. Quien permanece, incluso sin señales, demuestra que ha comprendido la esencia de la fe. Quien desiste al primer signo de silencio aún no ha comprendido el propósito divino. Y es exactamente ahí donde muchos tropiezan, confunden silencio con desprecio y pierden lo que Dios quería enseñar.
Pero los que soportan este silencio con humildad y fidelidad son llevados a niveles de autoridad y sabiduría que no podrían alcanzar de otra manera. El silencio, cuando se interpreta bien, es escuela. Por lo tanto, cuando el cielo parezca mudo, es hora de preguntar: ¿estoy siendo abandonado o estoy siendo entrenado? La respuesta puede no llegar en palabras, pero vendrá en transformación, porque el Dios que permite el silencio es el mismo que, en el momento adecuado, levanta a aquellos que han sido aprobados en secreto. La ausencia sentida, en realidad, puede ser la mayor señal de que algo grandioso se está preparando, y cuando llegue, mostrará que el entrenamiento valió cada segundo de espera. Muchos corazones sinceros se pierden en la jornada espiritual por no saber discernir entre el silencio de Dios y el rechazo divino. El sentimiento de rechazo es devastador porque toca en la raíz de la identidad. Cuando Dios se calla, el enemigo rápidamente susurra mentiras: ya no eres amado, has sido olvidado, Dios se alejó porque fracasaste. Estas ideas no son nuevas. En el libro de Lamentaciones capítulo 3, versículo 8, el profeta Jeremías confiesa: aun cuando clamo y grito, Él excluye mi oración. Este grito revela el dolor de quien siente que Dios no solo está callado, sino que se niega a escuchar. El silencio, en este contexto, se convierte en una tortura emocional. Sin embargo, esta percepción, aunque honesta, no siempre corresponde a la verdad del corazón de Dios. Es esencial comprender que el silencio de Dios jamás puede ser interpretado como falta de amor. El amor de Él es inmutable, eterno e independiente de lo que sentimos. El rechazo, por otro lado, presupone un corte definitivo, una decisión de alejamiento, algo que no concuerda con el carácter revelado en las Escrituras. El Salmo capítulo 94, versículo 14, declara con firmeza: el Señor no rechazará a su pueblo, ni desamparará su herencia. Esto significa que incluso cuando no sentimos, incluso cuando no escuchamos, aún le pertenecemos. El silencio puede ser parte del proceso, pero jamás será evidencia de abandono. Confundir silencio con rechazo es un peligro porque puede llevar a la deserción. El alma cansada comienza a evitar la oración, deja de buscar y al final abandona la fe. No porque Dios la haya rechazado, sino porque ella creyó en esa mentira. Es en este punto que necesitamos una fe fundamentada en la palabra y no solo en las emociones. Las emociones son volátiles, pero la palabra es firme. El rechazo es una mentira sofisticada, disfrazada de lógica. Si Dios me amara, Él hablaría conmigo. Pero el verdadero amor muchas veces se expresa precisamente en el silencio que prepara, madura y purifica. Es necesaria la madurez espiritual para entender que Dios puede estar trabajando silenciosamente. Él puede estar sondeando el corazón, observando actitudes, refinando intenciones. El silencio de Dios es activo y no pasivo. Él está allí, incluso cuando parece no estar. En la ausencia de palabras hay presencia. En la falta de respuestas hay enseñanza. La presencia divina no se limita a sensaciones. Ella es real incluso en la oscuridad. Y es esta certeza la que debe ser cultivada para que el silencio no sea interpretado como exclusión, sino como invitación a la perseverancia. Si el corazón comienza a sentirse rechazado, es hora de recordar quién es Dios. Él es el Padre que no abandona, el pastor que no deja a sus ovejas, el novio que permanece fiel incluso cuando la novia se muestra vacilante. El silencio, por más doloroso que sea, no es el final de la historia. Es un capítulo difícil, sí, pero necesario para fortalecer la fe. Quien persevera en el silencio descubre que el rechazo era solo una sombra, una ilusión que se disipa cuando la verdad del amor de Dios se firma en el corazón.
Hay momentos en los que la ausencia de Dios no es solo percepción, sino una acción intencional de disciplina, no en el sentido punitivo, sino como corrección amorosa. La disciplina divina, cuando bien comprendida, revela un Dios que ama profundamente y que se preocupa lo suficiente para no dejarnos permanecer en caminos destructivos. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, leemos: «Porque el Señor corrige a quien ama y azota a todo hijo a quien recibe». El silencio, en este caso, puede ser la forma más firme y serena de Dios mostrarnos que algo necesita ser ajustado. No es abandono, es cuidado. La disciplina de Dios no siempre se manifiesta con palabras duras o juicios visibles. A veces aparece en el distanciamiento de la sensación de su presencia. Es como un padre que se aleja por un tiempo para que el hijo perciba la gravedad de sus actitudes. Esta ausencia provoca reflexión, incomodidad y, si el corazón está sensible, arrepentimiento. El silencio, en este contexto, es terapéutico. Nos obliga a mirar hacia adentro, a revisar nuestros caminos, a examinar si hay algo entre nosotros y Dios que necesita ser tratado. Y cuando hay arrepentimiento sincero, la comunión es restaurada. El pueblo de Israel experimentó esto en diversas ocasiones. Cuando se desviaban, Dios retiraba su presencia perceptible, no porque dejara de amarlos, sino porque necesitaba despertarlos. En Oseas capítulo 5, versículo 15, el propio Dios declara: «Iré y volveré a mi lugar hasta que se reconozcan culpables y busquen mi rostro». Este alejamiento estratégico es una forma de conducir el corazón al quebrantamiento. No es rechazo, es estrategia redentora. La ausencia crea sed, y la sed nos lleva de vuelta a la fuente. El desafío está en discernir cuándo este silencio es disciplina y cuándo es solo un tiempo de crecimiento. En ambos casos, la postura correcta es la misma: humildad y búsqueda sincera. La disciplina divina nunca busca destruir, sino transformar. Es la marca de quien pertenece a Dios. Si el cielo se ha callado por causa de nuestros errores, no es tarde. La puerta del arrepentimiento está siempre abierta, y el Padre espera con brazos abiertos a aquellos que regresan. La ausencia sentida no es el fin, sino el inicio de una reconstrucción. Y cuando el proceso de disciplina termina, el reencuentro con la presencia de Dios se vuelve aún más precioso. Lo que antes era común, ahora es valorado. La comunión restaurada es más profunda, más verdadera, más sólida. Dios, al disciplinar, no se aleja para siempre. Él se retira para atraernos. Y cuando volvemos, encontramos no un juez implacable, sino un Padre amoroso, listo para comenzar de nuevo con nosotros. No siempre Dios se aleja por razones que nos parecen evidentes. Hay ocasiones en que su ausencia está ligada a la idolatría que se esconde detrás de hábitos, rutinas y hasta ministerios. La idolatría no es solo erigir una estatua o adorar otros dioses, es colocar cualquier cosa en el lugar central que pertenece solo a Dios. Y cuando eso sucede, la presencia de Él comienza a retirarse, no por venganza, sino porque Él no divide su gloria. En Ezequiel capítulo 14, versículo 3, el Señor confronta a los líderes de Israel diciendo: «Estos hombres levantaron sus ídolos dentro de su corazón». Esto muestra que la idolatría más peligrosa es la que no se ve, la que vive oculta incluso de nosotros mismos. Muchas veces buscamos la presencia de Dios, pero no nos damos cuenta de que lo que realmente queremos es sentir algo, resolver un problema u obtener una bendición. Y cuando la petición no es atendida, juzgamos que Dios nos ha abandonado. Pero lo que está en juego es la motivación.
Cuando nuestra fe gira en torno a resultados y emociones, el trono de nuestro corazón está ocupado por algo que no es Dios mismo. Él se ausenta entonces para que veamos esto con claridad. Su ausencia revela cuánto estamos dependientes de recompensas y no de relación. Esta idolatría disfrazada puede ser sutil. Puede ser la dependencia de un predicador específico, la obsesión por una experiencia espiritual, la necesidad constante de aprobación humana. Todo esto, cuando ocupa el lugar de Dios, se convierte en un ídolo. Y el alejamiento divino surge como una alerta. No es un castigo, sino una invitación al realineamiento. Dios se retira, no por rechazo, sino para que sintamos el vacío de todo lo que no es Él, y así volvamos al primer amor. Cuando Él calla, nos está mostrando dónde ha sido colocada nuestra fe. Al percibir esta distancia, la reacción no debe ser desesperación, sino sinceridad. Es hora de examinar el corazón y preguntar, ¿qué ha ocupado el lugar que pertenece solo al Señor? Cuando hay arrepentimiento, Dios regresa. Él nunca se ausenta sin motivo y nunca se niega a volver cuando encuentra un corazón quebrantado. Su presencia se manifiesta donde hay exclusividad. Y cuando nos deshacemos de los ídolos invisibles, el espacio se purifica y el Padre vuelve a habitar con placer. Por lo tanto, si el cielo parece distante, puede ser que Dios esté esperando que algo sea removido del altar de nuestro corazón. No se trata de un castigo, sino de protección. Él sabe que ningún ídolo puede sustentarnos como Él sostiene, y por eso prefiere ausentarse por un tiempo que permanecer en un lugar donde su gloria está siendo dividida, porque más importante que sentir su presencia es asegurar que esté allí de forma legítima, sin competidores, sin sustitutos, sin dioses falsos, ocupando el centro de nuestra adoración. Cuando los cielos parecen de bronce y la presencia de Dios se vuelve inaccesible, es necesario investigar la condición del corazón. Hay momentos en que la ausencia de Dios no está ligada a un propósito de madurez o prueba, sino al endurecimiento voluntario del alma humana. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 23, el Señor advierte que, como consecuencia de la desobediencia, los cielos sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra debajo de ti será de hierro. Esta imagen traduce de forma vívida la sensación de oraciones que no sobrepasan el techo, de tierra que no responde a la siembra, de una espiritualidad seca y sin retorno. Este endurecimiento, muchas veces, es gradual y silencioso. El peligro está en la sutileza con que el corazón se cierra. No sucede de un día para otro. Pequeñas elecciones diarias van moldeando un alma que ya no escucha, ya no se arrepiente, ya no se quebranta. La voz de Dios se vuelve incómoda y entonces ignorada. Y cuanto más se ignora, más el corazón se vuelve insensible. El Espíritu Santo, que es sensible, retrocede. Y lo que sobra es un vacío que parece castigo, pero es resultado. Dios no impone distancia. Él respeta la dureza que el hombre elige alimentar. Y en ese silencio provocado, el alma cosecha las consecuencias de aquello que decidió cultivar. Un corazón endurecido es muchas veces consecuencia de la autoprotección. Después de heridas, frustraciones y decepciones, el alma se blinda. Pero, al tratar de evitar el dolor, bloquea también la voz del Espíritu. La ausencia percibida de Dios, en este caso, no es total, sino que está filtrada por una capa de resistencia interna, y mientras esta barrera no sea quebrada, los cielos continuarán pareciendo cerrados. Es por eso que en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Dios promete: «Os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne». Él sabe que el problema no está en el cielo, sino dentro del pecho.
La buena noticia es que, incluso ante corazones duros, Dios aún está dispuesto a restaurar. Su silencio en este escenario es un llamado a la reflexión. Cuando la presencia se retira, es para que sintamos falta de ella y deseemos de nuevo lo que antes fue despreciado. La cura comienza con el reconocimiento, y cuando hay reconocimiento, hay perdón. El corazón que se rinde y se arrepiente atrae nuevamente la presencia de Dios. El bronce se parte, los cielos se abren y la comunión es restaurada. Pero esta restauración exige sinceridad, vulnerabilidad y humildad. Por eso, si el alma está fría, si las oraciones parecen estériles, si el cielo está en silencio, es hora de mirar hacia adentro. ¿Hay algo endurecido? Hay orgullo, rencor, pecado no confesado. El Espíritu de Dios aún llama, incluso en silencio, y quien escucha ese llamado, incluso débil, puede comenzar de nuevo, porque el Dios que se ausenta por amor siempre regresa cuando encuentra un corazón dispuesto a dejarse quebrantar. Hay un punto crítico en el distanciamiento de Dios, cuando el hombre insiste tanto en sus propios deseos y caminos, que el Señor, en acto de juicio y no de indiferencia, decide entregarlo a su propia voluntad. Esta entrega no es un gesto de abandono total, sino un acto de justicia ante la persistencia en el error. En Romanos capítulo 1, versículo 24, el apóstol Pablo escribe: por lo que también Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones. Este versículo revela una de las acciones más severas de parte de Dios: no impedir más. Él simplemente deja al hombre seguir, incluso sabiendo dónde ese camino lo llevará. Esta entrega divina no es silenciosa al principio. Dios alerta, corrige, habla, molesta, envía señales y personas. Pero al ser ignorado repetidamente, Él se retira. Y lo más aterrador es que muchas veces la persona ni siquiera se da cuenta. La ausencia de Dios se convierte en rutina y el pecado deja de molestar. El corazón se embriaga con sus propias voluntades, creyendo que todo está bien. Dios se calla, no porque se haya rendido, sino porque el hombre ya no quiere escuchar. Y ese silencio es el mayor juicio, pues revela cuánto el Señor respeta la elección humana, incluso cuando es destructiva. Cuando Dios permite que alguien siga su propio camino, sin más interferencia, Él lo está exponiendo a las consecuencias naturales de sus actos. No hay castigo visible, no hay voz del alto, solo un camino libre que lleva al abismo. Este proceso puede ser lento, pero es devastador. La ausencia de la presencia de Dios no causa impacto inmediato, pero su efecto es profundo. El alma se va vaciando, el propósito se va perdiendo, y todo lo que era sagrado se vuelve común. La conciencia se vuelve insensible, y el hombre comienza a llamar al mal bien y al bien mal. Sin embargo, incluso cuando Dios entrega a alguien a sus propios caminos, Él no pierde el control de la historia. Como el padre del hijo pródigo, Él espera, y esa espera está cargada de misericordia. El silencio de Dios, en ese contexto, es un límite impuesto con esperanza de arrepentimiento. Él permite la caída, el fondo del pozo, la miseria espiritual, no para destruir, sino para provocar nostalgia. Nostalgia del tiempo en que su presencia era sentida, en que el altar aún ardía, en que el corazón aún lloraba. Y cuando la nostalgia se transforma en arrepentimiento, el viaje de regreso puede comenzar. Por lo tanto, si alguien se da cuenta de que está viviendo bajo este tipo de silencio, donde Dios ya no interfiere más, es urgente despertar. Es tiempo de romper la rutina del pecado, de silenciar las voces internas que racionalizan el error y de clamar por el retorno de la presencia, porque mientras haya vida, hay oportunidad, y el Dios que entrega por justicia también restaura por compasión. Pero esta restauración
solo sucede cuando hay un grito sincero que viene desde lo profundo del alma, reconociendo que lejos de él, incluso la libertad se convierte en prisión. No todo silencio de Dios está relacionado con pecado, endurecimiento o disciplina. Hay momentos en que el cielo se calla para hacernos madurar. Son pruebas autorizadas por el propio Dios para formar en nosotros una fe robusta, no basada en señales o sentimientos, sino en convicción. Santiago, en su carta, capítulo 1, versículo 3, declara: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este proceso no es ligero ni rápido, pero es necesario. El silencio de Dios, en estos casos, no es ausencia, sino herramienta de edificación. Él está allí, pero oculto, observando cuánto aprendemos a confiar sin ver. La fe inmadura depende de confirmaciones constantes. Necesita sentir algo, escuchar algo, ver resultados. Pero la fe madura camina en la oscuridad, guiada por promesas y no por evidencias, y es exactamente eso lo que las pruebas construyen. Dios permite que la sensación de su presencia desaparezca para que aprendamos a caminar por confianza. Es como un niño que aprende a andar solo mientras el padre observa de lejos. El padre no lo abandonó, solo le dio espacio para que crezca. De la misma manera, Dios usa el silencio para hacer nacer en nosotros una fe que resiste al dolor, a la duda y a la demora. Durante estas pruebas, muchos se preguntan si están errando, si Dios se ha alejado, si hay algo escondido. Pero no siempre. A veces estamos exactamente donde deberíamos estar, haciendo todo bien. Y aún así, sentimos silencio. Esto le sucedió a Abraham, que creyó contra la esperanza. Recibió promesas grandiosas, pero pasó años sin ver ninguna de ellas cumplirse. En Génesis capítulo 22, versículo 1, leemos que Dios puso a Abraham a prueba, y esta prueba involucró silencio, espera y obediencia sin explicaciones. Al final, no solo la fe de Abraham fue fortalecida, sino que su historia se convirtió en referencia eterna. Estas pruebas no son señales de que Dios está lejos, sino de que Él confía en nosotros. Él sabe que podemos soportar más de lo que imaginamos, y por eso permite la lucha, el silencio, la espera, porque sabe que al final seremos más fuertes, más profundos, más parecidos a Él. La fe madurada por las pruebas es estable, no se sacude con el viento, no se rinde con la tempestad. Ella ha aprendido a confiar en el carácter de Dios, incluso cuando no entiende sus caminos. Por lo tanto, si estás pasando por un tiempo de silencio y dolor, pero sabes que has estado en rectitud, no te desesperes. Puede ser que Dios esté promoviendo, forjando y madurando. No busques salir pronto de este proceso. Busca aprender de él, porque al final el silencio pasará y lo que quedará será una fe que no depende más de confirmaciones, sino de convicciones. Y esta fe, refinada en el fuego del silencio, será inquebrantable. La ausencia percibida de Dios puede durar días, meses o hasta años, pero hay algo que siempre provoca su retorno: el quebrantamiento sincero. Dios nunca resiste a un corazón verdaderamente contrito. Esta verdad se confirma en Salmos capítulo 51, versículo 17, donde David declara: «Corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no despreciarás». No se trata solo de llorar o de emocionarse, sino de una postura interior de humildad, de reconocimiento de la propia limitación y de total dependencia del Señor. El quebrantamiento crea un ambiente donde Dios se siente a gusto para habitar nuevamente. Él no se revela a la arrogancia, ni se acerca a la autosuficiencia, pero ante quien se dobla, Él siempre se inclina. El quebrantamiento no es solo una respuesta emocional al dolor, sino una transformación de mentalidad.
Es la disposición de abandonar el orgullo, las justificaciones, las resistencias. Es reconocer que, sin la presencia de Dios, todo pierde el sentido. Y es precisamente ese reconocimiento el que abre las puertas para el retorno de la comunión. Cuando el hombre entiende que no puede vivir más un día lejos de Dios y se coloca en posición de humildad, el cielo se mueve. La ausencia se disipa, la frialdad se disuelve y la presencia vuelve, no por merecimiento, sino por gracia. El retorno de la presencia de Dios no suele ser ruidoso o espectacular. Muchas veces sucede en silencio, como un viento suave, como fue con Elías en el monte, conforme se describe en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Después de terremotos y fuego, vino un susurro tranquilo, y allí estaba el Señor. Este patrón se repite. Cuando el alma se aquieta y se rinde, la presencia divina encuentra espacio, y es en este ambiente que el corazón comienza a pulsar nuevamente con vida espiritual. No se trata de emoción, sino de sensibilidad. No se trata de manifestaciones externas, sino de comunión restaurada. Es importante recordar que el quebrantamiento no debe ser un evento esporádico, sino un estilo de vida. Vivir con el corazón rendido mantiene la presencia de Dios cerca. Él se ausenta donde hay orgullo, pero permanece donde hay dependencia. El secreto no está en gritar más alto, sino en humillarse más profundamente. Y cuanto más quebrantado es el corazón, más real se vuelve la presencia. Dios se mueve hacia aquellos que se mueven hacia Él con sinceridad. Por lo tanto, si el silencio de Dios ha sido largo, si el alma ha sentido el peso de la ausencia, tal vez el camino de regreso esté en la simplicidad del quebrantamiento. No hay fórmula ni actuación, solo verdad ante el trono. Y la verdad, cuando va acompañada de un corazón quebrantado, siempre atrae al Dios que parece estar lejos. Él no se aleja para siempre. Él solo espera el momento en que nuestro interior se rasgue y lo desee más que a nada. Y en ese instante, Él vuelve, no solo con presencia, sino con restauración. No todo silencio divino es negativo. Hay momentos en que Dios silencia no para castigar, sino para invitar. Invitar al alma a un nivel más profundo de relación. El silencio, en estos casos, no es ausencia, sino misterio. Dios se esconde para ser buscado, se calla para ser deseado, se retira por fuera para atraer por dentro. En Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 6, la novia espiritual dice: «Abrí a mi amado, pero ya se había retirado y se había ido. Mi alma se derritió cuando Él habló». Este fragmento muestra que a veces Dios se ausenta para provocar nostalgia y con ello llevarnos a una búsqueda más apasionada. Este tipo de silencio exige discernimiento. Es diferente a la corrección, la prueba o el juicio. Está marcado por una invitación sutil, casi imperceptible, pero que mueve al alma. La presencia de Dios, antes evidente, ahora se convierte en un tesoro escondido, y solo quienes tienen hambre siguen buscando. Esta ausencia refinada separa a los superficiales de los profundos, los curiosos de los hambrientos, los religiosos de los apasionados. Quien acepta esta invitación entra en un lugar secreto, donde la intimidad con Dios deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia viva. Durante este tiempo, Dios no responde como antes, no actúa como antes, no se manifiesta como antes. Esto puede generar confusión en quienes esperan repeticiones. Pero la invitación es justamente para algo nuevo. Él desea guiarnos a dimensiones más elevadas, donde no nos conformamos con palabras o bendiciones, sino que ansiamos por su esencia. Y este anhelo solo nace cuando lo ordinario es retirado, el silencio. Entonces se convierte en un suelo fértil, donde la sed por Dios germina y crece. Muchos de los grandes hombres y mujeres de Dios atravesaron tiempos así. No estaban en pecado,
ni en rebeldía. Estaban siendo atraídos para más cerca. Moisés, por ejemplo, subió al monte y estuvo allí 40 días, oyendo poco y viendo mucho. Pero en ese silencio de palabras, Dios le entregaba revelaciones profundas. El silencio a este nivel no es vacío, es densidad espiritual. Y solo quienes permanecen descubren lo que se está construyendo detrás de la aparente ausencia. Cuando aceptamos esta invitación, la relación con Dios nunca más es la misma. La intimidad generada en el silencio es sólida, profunda, inquebrantable. El cielo puede callar, el mundo puede derrumbarse, pero el espíritu sabe, Dios está allí, escondido, pero presente. Y esta certeza se convierte en ancla para los días difíciles. Por eso, si sientes que Dios está silencioso, pero tu corazón sigue deseándolo, tal vez Él esté simplemente atrayéndote para más cerca. Acepta la invitación, porque al final de este silencio hay revelaciones que no podrían ser recibidas de otra forma. Llega un momento en el camino de fe en que el alma se ve completamente desprovista de sensaciones. No hay emoción, no hay consuelo visible, no hay respuesta. Todo parece neutro, casi muerto. Pero es exactamente ahí donde nace una de las virtudes más preciosas de la vida espiritual, la esperanza firme. Romanos capítulo 8, versículo 24, afirma que la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguien ve, ¿cómo lo esperará? Esa esperanza invisible, silenciosa y obstinada, es lo que sostiene a los que no se mueven por sentimientos, sino por convicciones. Ella es el hilo que une el corazón al cielo, incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. Cuando no se siente nada más, es común pensar que todo ha terminado, pero es ahí donde la fe verdadera entra en escena. Ella no depende de lo que los ojos ven, ni de lo que los oídos oyen. Ella se apoya en quién es Dios, y saber quién es Él, incluso en la oscuridad, es suficiente para continuar. Es la esperanza que nos impide rendirnos cuando las emociones dicen ¡basta! Y esa esperanza no se genera en días fáciles, sino en noches oscuras. Ella nace de la decisión de continuar creyendo, incluso cuando todo en nosotros grita lo contrario. En ese estado, lo que queda es la elección. Elegir adorar, incluso en silencio. Elegir orar, incluso sin sentir. Elegir confiar, incluso sin respuestas. Estas decisiones aparentemente pequeñas construyen una fe resistente, y esta resistencia se transforma en madurez. El alma que aprende a esperar sin moverse por sentimientos alcanza una solidez que no puede ser abatida por vientos de doctrina o tormentas emocionales. Es la esperanza como ancla, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 19, la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme. Esta firmeza no anula el dolor, sino que lo trasciende. No ignora el vacío, sino que lo enfrenta con dignidad espiritual. La esperanza, a este nivel, se convierte en una declaración de guerra contra la desesperación. Ella dice, aunque no vea, aún así confío. Y Dios honra este tipo de postura. Él no se apresura, pero tampoco se olvida. El alma que permanece, incluso sin sentir, será visitada. Porque el cielo nunca ignora una esperanza que resiste al tiempo, al silencio y a la sequedad. Por lo tanto, si todo parece apagado, si ya no sientes como antes, no te rindas. Tu esperanza aún está viva, y eso basta. Continúa caminando, continúa esperando, porque en el momento adecuado, aquel que prometió aparecerá. Y cuando venga, entenderás que, incluso en los días en que no sentías nada, Dios estaba sosteniendo todo. El silencio no fue desdén, fue escenario, y la esperanza que elegiste mantener será el puente para el reencuentro con la plenitud de su presencia. ¿Has vivido algo así? Háblanos en los comentarios.
Tu historia puede fortalecer a alguien que hoy siente el cielo cerrado. Y si este mensaje tocó tu corazón, comparte con aquellos a quienes amas. Hay mucha gente necesitando recordar que incluso en el silencio, Dios aún está cerca.